¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical y ustedes recuerdan que la semana pasada terminamos el estudio de Job. Creo que el estudio de Job nos dejó sin lugar a duda muchas cosas, entre ellas esa actitud sana de saber que pueden venir las pruebas, pueden venir las dificultades, pero no hay nada mejor para recibir las pruebas que tener una buena relación con Dios, poder ver a Dios en medio de las dificultades. Y terminamos Job y como hemos venido haciendo todo el año, vamos a saltar ahora al estudio de un libro del Nuevo Testamento. Recuerdan ustedes que en lo que va del año nosotros vimos a Gálatas y a Romanos, dos cartas de Pablo que de alguna manera marcaban y nos interesó ver en las dos las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Así pudimos ver la doctrina de realmente el hecho de ser regenerados, de ser redimidos, la doctrina de la redención, de la salvación, el valor de la fe. Creo que crecimos mucho estudiando tanto Gálatas como Romanos. Y hoy vamos a comenzar el estudio de Efesios, también una de las importantes cartas paulinas, inclusive quizás una de las que hay autores importantísimos de la Biblia que hablan de que Efesios sería el príncipe de las cartas o que les ha dejado mucho en su vida, y hay testimonios de autores muy conocidos que la rescatan. Efesios es una carta muy distinta a Gálatas y a Romanos. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Gálatas nos detuvimos un poco en ver qué era la iglesia a la que estaba, o las iglesias a la que estaba destinada? Cuando vimos Romanos pensamos en el lugar, porque en las dos Pablo tiene una referencia muy personal, escribe y le habla a los creyentes de problemas, como pasa también con Corintios, problemas que hubieran en las iglesias, dificultades y cómo enfrentar esos problemas a la luz de la fe. No es el caso de Efesios. No hay en Efesios una relación personal de Pablo con los creyentes de Éfeso, aunque evidentemente la carta podemos encontrar en el texto y en los temas que trata temas pertinentes para las personas de Éfeso, pero no es una carta personal, no hay saludos tampoco, no es una carta así tan relacionada. Entonces uno diría casi la carta a los Efesios, más que una carta, es un texto donde el autor va a desarrollar algunos temas importantes, quizás un tema. Quizás vamos a verlo de distintos aspectos, de distintas formas, pero el tema de toda la carta de los Efesios tiene que ver con la obra de Cristo. La obra de Cristo en la creación de una nueva mirada sobre el hombre. Toda la carta de Efesios tiene lugar a marcar Cristo implica un nuevo hombre, y explicar ese nuevo hombre, cómo es la fe del cristiano, exaltar a Cristo por sobre todas las cosas, pero ver cómo ese Cristo en las personas, en los hombres, establece nuevas relaciones, por eso hablar de las relaciones familiares, nueva constitución del pueblo de Dios, una forma de un pueblo reconciliado por medio de la cruz, donde el tema fundamental es entonces la obra y la labor de Cristo. Carta totalmente cristocéntrica es la carta a los Efesios y nos va a servir a nosotros para realmente tener una visión clara y real de lo que Cristo significa para cada uno de nosotros. Y cuando comenzamos la carta, entonces, versículo 1 y 2, como todas las cartas del momento, sigue la forma y el estilo de las cartas de aquella época. Recuerdan que lo hemos explicado muchas veces, que cuando tomamos una de las cartas, lo primero que encontramos es la firma, quién es y a quién se dedica. ¿Por qué firmaban ahí? Entonces, nosotros estábamos acostumbrados cuando mandábamos cartas por correo, que lo último que tenía la carta era la firma. Hoy, cuando llegan los mails, muchas veces vemos primero de quién es el mail y después lo leemos. Pero la costumbre era que la carta tuviera la firma al final. Ahora recuerden ustedes que estas cartas no venían en sobres, no iban por correo, llegaban en rollos. Como era un rollo, había que desandar todo el rollo.
Y qué tremendo si yo tenía que desarmar todo un rollo para saber de quién era la carta. Entonces, la costumbre en esa época era que las cartas se firmaban al comienzo. Al abrir el rollo, lo que primero que uno podía ver es quién me mandaba esa carta. Y eso es lo que hace Pablo. Cuando él pone Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Algunas de estas palabras claves que vamos a encontrar en el versículo 1 y el versículo 2 nos van a servir para que hagamos hoy la introducción a la carta a los Efesios. No vamos a entrar todavía en temas específicos, pero aquí, en estos dos versículos, versículo 1 y versículo 2, vamos a tratar de encontrar los elementos fundamentales para introducirnos al estudio del libro de Efesios, la carta de los Efesios, que nos va a tener seguramente ocupados desde ahora hasta fin de año en nuestras clases de escuela dominical. Y entonces, ¿cuál es la firma? La firma es Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se llama apóstol. En ese sentido, se está equiparando, se está poniendo a un mismo nivel con los reconocidos apóstoles de la iglesia primitiva. Recuerdan que los apóstoles eran aquellos 12 elegidos por la voluntad de Cristo, cuando el Señor los eligió específicamente, y los eligió como 12 testigos que fueran partícipes del ministerio de Jesús, que pudieran después dar testimonio de lo que Jesús había hecho, pudieran estar con Él, aprender de Él, pero testificar de Él, que serían en última instancia la garantía del ministerio de Cristo, que serían también el apoyo a la iglesia primitiva y los que permanecían en la fe, en la oración, en la enseñanza de la doctrina. Esos eran los 12 apóstoles. Tan claro era el número de estos 12 que recuerdan ustedes que cuando uno de los 12 fracasa, caso de Judas, y Judas cae en pecado y muere, los apóstoles deciden elegir a uno más, porque pensaban que ese número de 12 era un número clave. Claro, el número 12 es importante para los judíos siempre. 12 eran las tribus de Israel, y entonces 12 es un número significativo. Ellos deciden nombrar a uno. Y cuando lo eligen, justamente que eligen a uno que hubiera sido discípulo de Jesús, que hubiera sido testigo del ministerio de Jesús, que tuviera buen testimonio, que estuviera en condiciones de cumplir y ser uno de los 12 también. Y entonces, en reemplazo de Judas, ellos van a elegir a Matías que para que esté cumpliendo con el lugar y quedaron los 12 completos. Sin embargo, Pablo siempre sintió que la voluntad de Dios era que él fuera uno de los apóstoles. No digo de los 12, pero un apóstol, un testigo real del Señor. Por eso él va a defender esto diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo soy apóstol. En este momento que todos podían recibir las cartas de los otros apóstoles, él escribe y dice, yo soy Pablo, soy apóstol. Un apóstol especial. No lo dice en esta carta, lo va a decir en otra, decir, yo soy apóstol a los gentiles. Es decir, Dios en su voluntad lo había elegido a él para que fuera testigo de Jesús. Y nos decimos, pero ¿cómo? Históricamente, ¿cómo testigo de Jesús? En realidad, él aceptó y conoció a Cristo después de la resurrección. Pero Pablo va a defender con fuerza que a partir de la resurrección, a partir de su propia conversión, él estuvo con Cristo y podía ser testigo de la obra de Cristo que él había visto y de la obra de Cristo en su vida con toda autoridad. Y entonces defiende su derecho a ser apóstol. Entonces va a decir, yo soy apóstol a los gentiles, porque ese fue el ministerio que él recibió, pero era apóstol, y es apóstol no porque el Señor los eligió aquel día que eligió a los 12, sino por voluntad directamente de Dios. ¿A quién está escrita la carta
de Pablo. Dijimos entonces que estamos ante el apóstol Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, testigo de Jesucristo, no porque hubiera acompañado a Jesús, como los otros testigos de Jesucristo, que eran testigos que habían estado los 3 años caminando con Jesús y siendo testigos de los milagros y de las curaciones y de la sanidad. No era este el caso. Él era testigo de la obra de Cristo, la había vivido en su vida, había tenido una visión de lo que Cristo era, por eso se considera testigo. Y eso no era una cosa que él hubiera elegido, no se había querido autonombrar testigo, sino que era la voluntad de Dios quien lo había constituido en esta condición. Y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y acá quiero decir una palabra para que tengamos en claro, a veces nos aparecen, en esta época tan extraña, aparecen quienes se quieren llamar apóstol como un cargo jerárquico, ¿verdad? Como parece que, así como en el ejército hay coroneles, generales, hay tenientes, mayor, coronel, general, parece que algunos quieren decir, yo tengo que tener un título, tengo que ser, entonces soy apóstol. Bueno, el ser apóstol no es un cargo ni un título. Hubo 12 apóstoles testigos de Cristo. En el ministerio terrenal hubo un elegido, llamado para que fuera apóstol a los gentiles, pero no es esto un cargo jerárquico que se pueda heredar, no tiene ese sentido. La Biblia dice que el Señor constituyó pastores, profetas, maestros. Léanlo en el reparto de dones, él mismo constituyó profetas, mayores, pastores y demás. No dice que constituyó apóstoles. Entonces no estaría el apostolado no está dentro del rango de las jerarquías de los creyentes. Y cuando alguien dice yo soy apóstol, bueno, está bien, puede tener ganas de llamarse así, no me está hablando de ninguna jerarquía eclesiástica, no es una jerarquía eclesiástica, y en el caso de Pablo se consideraba apóstol porque era testigo de lo que Dios había hecho, y ese apostolado estaba destinado directamente a que él fuera un testigo a los gentiles. ¿Sí? Muy bien. ¿Y a quién le escribe? Le escribe a los santos y a los fieles. ¿Quiénes son santos y quiénes son fieles? Pues vamos a repasar. Cuando Pablo escribe a los santos, está diciendo a los creyentes. Él escribe a los creyentes que están en Éfeso. ¿Y por qué le dice santos? Porque la palabra santo, en realidad, quiere decir separado. La palabra original de santo es separado, aislado. Y bueno, aquellos que hemos sido separados para Cristo, que hemos sido llamados a una vida diferente, somos santos. Y en ese sentido, todos los creyentes son santos. Nuevamente aquí con el término santo, estamos con el término apóstol. En este caso no es una cosa moderna como el caso del uso del término apóstol, sino que es algo muy antiguo ya. La iglesia primitiva, que inicialmente entendió que santos eran todos, pero cuando se constituye después la iglesia, se hace una evangelización masiva y aparecen muchos creyentes que son católicos simplemente porque han sido bautizados y demás, la iglesia comienza a diferenciar esos que solamente han sido catequizados y demás y que han ingresado casi por una decisión política, como fue la cristianización del Imperio Romano. Y entonces era muy claro que los creyentes estaban en ese grupo más selecto que era el clero. Y entre ellos van a hablar de santos usando el término separado, que es el original, pero como aquellas personas muy especiales, que fueron separados porque fueron tocados con algo muy especial de la santidad. Y entonces inauguran una idea diferente. Santo es aquel que tuvo una visión especial, que pudo hacer un milagro y demás. Y la Iglesia Católica entonces crea todo el santoral, con esos santos que aparecían antes en las iglesias en estatuas, hoy aparecen en estampitas, pero que de alguna manera fueron personas muy especiales que tuvieron un toque de Jehová. ¿Tiene base bíblica? No, no tiene ninguna base bíblica esto. Aunque todavía hoy el Papa sigue eligiendo personas que van a ser separadas como santos y los investigan y buscan que tiene que haber tenido un milagro, etcétera, etcétera. Realmente, cuando Pablo dice que escribe a los santos, no está escribiendo a nadie que esté en una estatua, no escribe a nadie que esté en una estampita, está escribiendo a don Juan, a doña María, a don Pedro, a toda la gente que se congregaba en la iglesia, que eran santos porque habían recibido a Dios y Dios estaba con ellos.
En ese sentido, somos destinatarios de la carta también, porque usted y yo somos santos. En realidad, algunos dicen, bueno, diferencia el ser santo y ser santificado. Dicen, no, yo soy santificada porque el Señor me ha hecho santo. De acuerdo, soy santo no por mérito mío, pero soy santa porque el Señor me ha separado para Él y yo soy santo también. Entonces, acá habla de dos cosas. Le escribe a los santos y fieles. Una es la cosa que Dios ha hecho con vos, hermano. Te ha hecho santo. Esa es tarea de Dios. Pero también escribe a los fieles, a los que han sabido reconocer y respetar y ser leales a la fe. Y entonces acá tenemos las dos cosas. Los miembros de la iglesia de Éfeso eran santos por mérito de Dios, que los había elegido y los había santificado. Ahora, era responsabilidad de ellos el ser fieles. Y esto sigue siendo un poco nuestra demanda también. Si queremos sentirnos merecedores de ser receptores de la carta de los Efesios, quizás teníamos que pensar en estas dos condiciones. Soy santo porque Dios me ha hecho santo, porque Él me ha separado. Hay en mí santidad. Dios sacó en mí las marcas del pecado y yo puedo vivir en santidad. Eso es mérito de Cristo. Ahora, soy fiel, porque desde que conocí a Cristo he prometido seguirle con fidelidad. Y así como Dios es fiel hacia mí, yo le respondo en fidelidad. Y entonces dice que eso lo manda a los cristianos que están en Éfeso. Y este es el otro punto, que sepamos que esta carta está escrita a los cristianos que están en Éfeso. Ustedes saben que no todas las versiones aclaran que está escrita a los cristianos que están en Éfeso. Hay algunos manuscritos donde no aparece el término que están en Éfeso, pero si leemos después vamos a dar cuenta que efectivamente esta carta la escribe Pablo a los creyentes de Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Éfeso fue una ciudad griega. Por muchos años había tenido características griegas y por lo tanto tenía muchas costumbres griegas. Sin embargo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba dentro del Imperio Romano. Era algo así como la capital del Imperio Romano en Asia. Una de las iglesias más importantes que estaban en Asia, pero que eran parte del Imperio Romano. ¿Y qué sabemos de esta iglesia a la que Pablo le escribe? Una iglesia o una ciudad donde estaba la iglesia que tenía muchas características, próspera, muy culta, muy preparada, pero que tenía algo muy en especial. Era una iglesia muy idólatra. ¿Por qué? Ahí en la iglesia de Éfeso había un templo muy importante dedicado inicialmente, cuando Éfeso era una ciudad más griega, a la diosa Artemisa, después a la diosa Diana, que es lo mismo, que era la diosa de la casa, una diosa. Pero entonces se veneraba a esta diosa pensando en la fertilidad. Mujeres de todo el imperio que tenían problemas de fertilidad o que deseaban la bendición venían allí. Pero en realidad el culto ahí en la diosa Diana era un enorme templo en la mitad de la ciudad, muy especial, un templo donde había muchas sacerdotisas que en realidad cumplían funciones de prostitución en el lugar. Era una adoración donde se mezclaba la tradición, donde se mezclaba la idolatría, pero también con actitudes de pecado y demás. Y la gente creía. Ahí había, a la salida de la iglesia había todo como todo un camino donde había plateros, gente que no cultivar, sino trabajaba el metal, la plata, y hacían estatuillas del templo, estatuillas de la diosa Diana y demás, y la gente la compraba porque creían en eso, y se creía todo un mundo de superstición, algo así como cuando nosotros vamos todavía hoy a Liniers y vemos a las cercanías de la iglesia ahí en Liniers, de San Cayetano, cómo se venden estas cosas, o aún en Luján, estas ciudades que tienen un centro de adoración importante en torno al cual se desarrolla un movimiento
de idolatría. Que quizás esa fue la razón por la que cuando Pablo le escribe a los Efesios se siente tentado, no sentado, se siente guiado a exaltar por sobre todas las cosas a Cristo. No a Diana, no a la adoración humana, no a las estatuas, no a las imágenes. Todo el libro, completa la carta, es una exaltación a un Cristo que tiene una dimensión total, que está más allá de las personas, pero que está aún más allá de los astros, que tiene una dimensión cósmica, que tiene una dimensión enorme. Quizás el libro de Efesios es uno de los libros donde Pablo exalta de manera más completa la figura, la imagen y el poder de Cristo. Y algunos han pensado que pensando en los Efesios, en esos que estaban en esa iglesia ya de personas santas y personas fieles, pero que estaban tentadas en todo el tiempo en un ambiente de idolatría, de negar a Dios, de pensar en otras cosas, de pecado también, de esa relación de un mundo donde se exaltaba el cuerpo físico, el atletismo, el deporte, pero también los pecados sexuales. En todo eso seguramente Pablo pensó decir, bueno, el poder de Cristo, la exaltación de Cristo por sobre todas las cosas. Quizás esta sea una de las razones por la que estimé que estudiar a fondo la carta a los Efesios sea significativo en nuestra época. Porque cuando estamos en un mundo que no nos gusta, cuando vemos que las personas tratan de solucionar sus problemas por medio de la idolatría, pero a veces también de la superstición y otras cosas, cuando vemos cómo la sensualidad avanza y cuando se ponen por delante la exaltación del cuerpo y otras cosas, nos hace bien pensar que nosotros somos convocados por un Cristo que tiene una dimensión eterna y que nos llama para que estemos dispuestos, frente a un mundo que no tiene nada que ver con nuestros valores, vivir una nueva humanidad. Eso es lo que plantea la carta a los Efesios, vivir una nueva humanidad, una humanidad con trascendencia divina. Cristo es el que le da trascendencia a nuestra vida humana. Y toda la carta a los Efesios está llamada a eso. Por eso el versículo 1 nos habla de Pablo, el apóstol por voluntad de Dios, escribiéndole a aquellos que viviendo en todo lo pecaminoso y todo lo complicado que podía ser Éfeso, ellos se mantienen en santidad y en fidelidad. Y qué hermoso sería que en estos días recibiéramos una carta así, una carta del Señor que nos diga exactamente, que nos escribe a los santos y fieles en la Argentina en el siglo XX o XXI, mejor dicho, y en medio del pecado, pero que en medio de todo eso pueden seguir siendo, somos santos porque el Señor nos santificó y somos fieles porque hemos decidido de corazón, de rodillas frente al Señor, que sobre todas las cosas ser fieles a Él y a su palabra. Entonces, pensando en esta carta que tiene estos requisitos que vamos a leer desde la santidad y desde la fidelidad, vamos a pensar en qué es hoy, con esto quizás vemos cuál es el primer mensaje que el apóstol Pablo quiere darle a estos creyentes así. ¿Qué mensaje tiene el Señor para darnos a nosotros hoy que hemos decidido vivir como santos y como fieles en medio de una ciudad idólatra, pecadora, sensual, que está tan lejos de Dios? Y entonces Pablo les dice solamente dos cosas: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo gracia y paz era un saludo bastante frecuente, sobre todo para los judíos desear shalom. A veces oigo a las personas que se saludan diciendo shalom y no sé hasta qué punto entienden lo que están diciendo. Pero el saludo shalom era un saludo muy común, así como nosotros hoy nos decimos ¿cómo estás? Los judíos siguen hoy diciendo shalom. Pero cuando dicen shalom, lo que están haciendo es deseándole al otro paz.
Y recuerden que también acá tenemos que entender que para un judío la palabra paz no significa ausencia de guerra, significa bienestar. Entonces cuando los judíos, y te repito, hay cristianos que también lo hacen, se saludan diciéndose shalom, le están diciendo al otro que tengas un día de bienestar, que seas bendecido, que te vaya bien. Eso es lo que quiere decir, que te vaya bien. Y Pablo les dice paz, les dice shalom, pero le agrega otra cosa antes, grace and shalom, gracia y paz. ¿Y qué es la gracia? La gracia es eso que Dios nos da sin que nosotros tengamos ningún mérito para recibir. La gracia es el regalo que Dios nos hace, no por lo que tengamos, sino por el amor de Él. Entonces lo que está diciendo el apóstol al comenzar la carta a los Efesios, a esos creyentes que son santos, a esos creyentes que son fieles, pero que están metidos en una ciudad llena de pecado, de corrupción y de idolatría, a esos creyentes les dice, ¿saben qué? Yo les deseo shalom, les deseo que le vaya bien y que reciban el regalo que Dios les hace. Que reciban la gracia de Dios, no porque tengan derecho, porque Dios es el que lo quiere hacer. Y le deja clarito cuando dice, ¿saben qué? Yo les envío gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Los italianos suelen saludarse diciendo arrivederci, ¿sí? Y está tan generalizado el saludo que no sabemos lo que quiere decir, pero el origen de ese saludo tiene que ver con te encomiendo a Dios, sabiendo que es Dios el que puede tener una vida, darme una vida feliz. Y esto es lo que dice Pablo. Pablo le dice, yo le deseo la paz y la gracia de Dios, porque eso es algo que lo da tanto Dios el Padre como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al comenzar en esta mañana un estudio que nos tendrá 3 meses ocupados sobre la carta a los Efesios, yo me quiero quedar simplemente con estas ideas fundamentales que acabamos de analizar. Vamos a estar estudiando la carta de Pablo, que fue testigo de Cristo por voluntad de Dios, y que nos escribe y nos reconoce como santos y fieles, a pesar de que estamos en un lugar lleno de pecado y de corrupción. Qué hermoso pensar esto en esta mañana. El Señor nos ha hecho santos, Él descarta, queremos serle fieles, y eso lo hace en medio de un lugar que no es el mejor, donde quizás hay mucho pecado, hay mucha superstición, hay muchas cosas, pero en ese lugar donde estamos. Y en ese lugar podemos recibir de Dios su gracia, lo que Él nos da, y podemos vivir en su paz, en el bienestar que Dios nos da. ¿Por qué? ¿Porque nos lo dice Pablo? No. Porque Pablo nos envía todo esto de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada terminábamos un largo estudio en que veíamos que como cristianos podemos tener momentos de prueba, de angustia y de privación. Y esto se completa hoy diciendo, pero si somos cristianos, el Señor está con nosotros. Y podemos disfrutar de su gracia. Había un filósofo en el siglo XVII que decía una cosa muy interesante, Leibniz, y él decía, este mundo, ¿saben qué? Es el mejor de los mundos posibles. Claro, la gente lo mira y decía, ¿qué le pasa a Leibniz? El mejor de los mundos posibles. Acá hay enfermos, hay ladrones, hay quienes... Y decía, no, sí, ¿saben por qué yo sé que es el mejor de los mundos posibles? Porque Dios es todopoderoso. Si hizo este mundo, debe ser porque no hay otro mundo mejor que este que se pueda hacer.
Pero ¿saben por qué sé que es el mejor? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, no me va a dar nada peor de lo que Él puede hacer. Entonces yo a lo mejor veo cosas raras en el mundo porque las veo desde mi punto de vista, no me doy cuenta, no entiendo, decía Lainez. Pero como yo sé quién lo hizo, yo sé que este es el mejor de los mundos posibles. Esto se conoce en el mundo de la filosofía con el nombre de el optimismo filosófico. Lo que hay es lo mejor, porque viene de Dios. Y porque Dios es amor, y si me ama, no me va a dar algo peor de lo que Él puede hacer. Pensando en esto, no es poco recibir la gracia de Dios. Lo que Dios te da es lo mejor que te puede dar. Recibilo así, gozate en la gracia de Dios. Y vivir en la paz de Dios tampoco es poca cosa. Es el bienestar que Dios te ofrece en compañía. La gracia y la paz de Dios pueden venir en momentos de plenitud y en momentos de tristeza, aún en momentos de prueba. Pero el regalo que Dios hace a tu vida es el bienestar. Eso viene de Dios el Padre, viene de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana entonces preparémonos con entusiasmo a estudiar en detalle quién es el Cristo que nos trae esta bendición, qué nueva dimensión del mundo y del hombre nos ofrece y cómo serán las relaciones con Él, con esto. Pablo estaba tan convencido, y con esto cierro, que después de anunciar todo esto, dice, ¿saben qué? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, cuando Él dice gracia y paz, lo hace en la confianza de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Disfrutemos 3 meses de analizar en detalle la plenitud de la vida cristiana que Dios nos ofrece a partir de que Él nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Somos santos porque Él nos santificó. Somos fieles porque queremos ser fieles y Él nos ayuda a ser fieles a Él. Y recibimos el regalo que Él nos da. Gracia y paz cada día. Disfrutemos de ser cristianos.